Bien, por el momento central de la mañana voy a dar paso al mensajero de la palabra, Pastor Lorenzo. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, damos gracias a Dios por darnos un domingo más para poder escuchar la palabra. Vamos a leer la palabra clave y voy a orar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10b. Vamos a leer juntos, ¿sí? 2, 3. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por su amor, su misericordia sobre nuestra vida, Señor, por darnos su palabra. Padre, puedas guiar este tiempo, Señor, esta hora, con el poder de su Espíritu Santo, Señor. En especial que puedas limpiar todos mis pecados con tu sangre preciosa, Señor, y en esta mañana solo tu palabra sea revelada. Bendiga a cada uno de mis hermanos, dele corazón humilde para poder escuchar una palabra a través de este culto, Señor. Padre, se lo pedimos orando en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de hoy es Sé fiel hasta la muerte. En la semana pasada aprendimos que tenemos que volver al primer amor, recordar su gracia para hacer las primeras obras. El pasaje de hoy es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esta iglesia sufría severa persecución y además eran pobres. Al ver a ellos, el Señor debería resolver su problema o por lo menos darle alguna palabra de aliento, ¿no es cierto? Pero el Señor les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aparentemente esta palabra nos suena dura, ¿no es cierto? Sé fiel hasta la muerte. Pero cuando meditamos profundamente en el pasaje de hoy, podemos conocer el amor de Dios que está en esta palabra. Ora a Dios que podamos ser fiel hasta la muerte. Amén. Primero, el Señor conoce nuestra situación. Del versículo 8 y 9. Miren el versículo 8a. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Este mensaje era para la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna era una ciudad portuaria, ubicada al norte de Éfeso. Era llamada la Corona de Asia y corresponde en la actualidad a Esmir en Turquía. Eso es ahora, ¿no? Atrás. Eso es más o menos en la actualidad. La ciudad de Esmir en Turquía. Y la siguiente, ya cuando era en ese tiempo. Era la ciudad más bella de Asia Menor, muy rica y de mucho comercio. Por eso contaba con una comunidad numerosa de judíos. Siempre esta ciudad estuvo al lado del ganador durante las guerras romanas. En cuanto a la fundación de la iglesia, habría sido cuando Pablo estuvo predicando en Éfeso en su tercer viaje misionero. La iglesia de esta ciudad luchaba contra dos fuerzas enemigas, una población judía muy opuesta al cristianismo, como vimos en el libro de Hechos, y una población no judía que era leal a Roma y apoyaba la adoración al emperador. Miren el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna,
El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí Jesús se le presenta a la iglesia como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué significa que el Señor es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió? El primero y el postrero es antes del inicio y después de todo. Es decir, es el conductor de la historia de la humanidad. El que estuvo muerto y vivió es el vencedor a la muerte, el Todopoderoso. Es decir, Jesús se le presenta a la iglesia de Esmirna como el Todopoderoso, el conductor de la historia de la humanidad. Esto habría sido de mucha fortaleza para los cristianos de aquel tiempo. Ahora miren el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta iglesia estaba en tribulación. Durante el reinado del emperador Domiciano, hubo un celo fanático por adorar al emperador. Y como Esmirna era leal a Roma, hicieron un culto de adoración al emperador como Dios. Y los que no eran parte de esto eran buscados para matarlos. Por eso la persecución a la iglesia de Esmirna era más severa. Ahora, aparte de esta persecución, también eran pobres. Aquí pobre en el lenguaje original se refiere a nivel de mendigo. Ellos, al profesar su fe y no ser parte de la política de Esmirna de adorar al emperador, eran despedidos de su trabajo. Esto los llevó a vivir en extrema pobreza. En una situación de esa magnitud, no sería fácil para esta iglesia sobrevivir. Pero el Señor dice, yo conozco. Yo conozco no es como una tercera persona que conoce la situación de alguien, sino que Jesús estaba con ellos sufriendo juntos. En el libro de Hechos, cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús resucitado se le apareció en el camino a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a los cristianos, no perseguía a Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era porque Jesús mismo sufría con los cristianos de aquel tiempo. Jesús no dejó solo a los cristianos que estaban siendo perseguidos en medio de su pobreza, sino que los acompañó, sufrió con ellos dándole consuelo. Muchos hablan que este libro de Apocalipsis es solo de juicio, pero también habla del gran amor de nuestro Señor Jesucristo, que consoló a su iglesia sufriendo con ellos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Recordando el tiempo que estaba en Argentina, los primeros meses me sentía muy solo. Recuerdo que hasta me enfermé.
Creía que nadie me entendía siendo extranjero y nacía en mí el volver a Bolivia. Pero en este tiempo, orando cada mañana, rogando su misericordia, podía darme cuenta que no estaba solo. Era como si Jesús me dijera: yo conozco. Él estaba conmigo, sufría conmigo. Esto me consoló y me fortaleció bastante. Y así podía quedarme aún más tiempo de lo que esperaba, sirviendo fielmente su obra. Ahora, por otro lado, el Señor les dice que eran ricos. A pesar de su pobreza, ¿por qué el Señor dice que eran ricos? Porque el Señor vio que por medio de la tribulación ellos estaban acumulando tesoros en el cielo, en la eternidad. La riqueza de aquel tiempo duraba a lo mucho unos 90 años. Pero la riqueza en Cristo Jesús es eterna. Pero tú eres rico. Con esto el Señor Jesús les ayudó a mirar su pobreza desde su punto de vista del reino eterno de Dios. Hasta aquí vemos que el Señor consoló y fortaleció a la iglesia de Esmirna. Una pastora que sirve fielmente la obra, le dijeron que tiene que hacerse una pequeña operación. Ella a lo largo de su vida ha sido intervenida y en ninguna manera es fácil para ella enfrentarse nuevamente con esto. Ella decía: ¿por qué le pasa esto? Creyendo que estaba sola. Pero orando podía recibir una palabra: Jehová peleará por vosotros. Con esta palabra podía darse cuenta que no estaba sola, que el Señor conocía su situación y sufría con ella. Esto fue de mucho consuelo para ella. Podía descansar en Dios, que Dios va a guiar este tiempo por el mejor camino. Yo conozco. Esta palabra es de mucho consuelo para nosotros. Él sí conoce nuestra situación. Él sufre con nosotros y nos da consuelo. No estamos solos. Ora a Dios que en medio de la tribulación podamos darnos cuenta que el Señor sufre con nosotros, que no estamos solos, y así seamos consolados, fortalecidos para poder servir su obra. Amén. Ahora el Señor se compadecía de ellos que sufrían tribulación y pobreza. Por eso ellos habrían esperado que el Señor resolviera sus problemas prácticos. Pero, ¿qué les dijo el Señor? Segundo, sé fiel hasta la muerte. Del versículo 10 y 11. Miren el versículo 10a. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí Jesús dice que el diablo echaría a alguno de ellos en la cárcel y que tendrían tribulación por 10 días. Al escuchar esto, ellos ya no podrían aguantar más. Pero ¿por qué el Señor le dijo: no temas en nada lo que vas a padecer? Primero, no es necesario temer en nada porque el Señor tiene el control de la situación. Jesús le dice que tendrían tribulación por 10 días.
Es decir, es un tiempo determinado según su plan. El conductor de la historia de la humanidad estaba dirigiendo su plan conforme a su voluntad. Él sostendría a ellos, aunque el diablo los echara en la cárcel. Por eso no es necesario temer en nada, en la tribulación que venía a ellos. Segundo, no es necesario temer en nada porque hay profunda voluntad de Dios en la tribulación. En el versículo 10, parte B, dice: He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Aquí el verbo griego probado se emplea en el proceso de refinación del metal. Dice que para refinar los metales se lo meten primero en el horno de fuego, que es esta imagen primera de acá, y luego lo sacan y lo golpean, como se ve en la otra imagen. Y este proceso se repite varias veces. De este modo se refina el metal, librándolo de toda escoria. A este proceso se llama ser probados. Es decir, el Señor a través de estas tribulaciones estaba librando de toda escoria de este mundo para que sean puros. Novias puras para Jesucristo que no tienen de qué avergonzarse. El Señor que nos amolda por medio de las tribulaciones en realidad es el Dios de amor. Este Dios de amor hace pasar este proceso a todos sus hombres para que sean puros. Ahora, cuando aceptamos esta divina voluntad de Dios, ¿qué nos pasa? Nuestra actitud ante las tribulaciones cambia. Romanos 5, versículos 3 y 4 dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí la esperanza es amoldarnos como novias puras para Jesucristo. Si aceptamos esta divina voluntad de Dios que está en las tribulaciones, nos gloriamos, es decir, nos alegramos aún en medio de los problemas. Hay gracia en nuestro corazón. Como sabemos, pastora Sara sufrió mucho por el COVID, llegando a ser internada. Pero en medio de esa tribulación, ella se dio cuenta de cuán pecador era. Y podía decir: no sé por qué Dios me ama tanto. Pastora Sara se dio cuenta del gran amor de Dios, de la gracia de Dios en su vida, y podía pasar ese proceso. Ella estaba siendo purificada por el Dios de amor. Ahora el Señor exhorta a la iglesia de Esmirna. Miremos el versículo 10b. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí el Señor no les dijo: hagan lo posible, hasta cuando puedan, ¿ya? No, sino les dijo: sé fiel hasta la muerte. A simple vista, esta palabra nos suena dura, porque estamos luchando para vivir bien en esta tierra y no para morir.
Pero esta palabra de exhortación no es nueva para los hombres de Jesucristo. Jesús dijo claramente en Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ser fiel hasta la muerte es como un soldado en el campo de batalla. A lo largo de la historia de la humanidad, miles y miles de soldados murieron en el campo de batalla por defender a su patria. Nosotros fuimos llamados para ser buenos soldados de Jesucristo, no para pelear por la patria visible que se levanta y se desvanece, sino por el reino eterno de Dios. Si somos verdaderos soldados de Jesucristo y vivimos en el campo de batalla con Él, tenemos que vivir con el espíritu de buen soldado de Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte. Por eso Pablo confesó en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31b: cada día muero. Los cristianos de Esmirna habían sido fieles hasta ese entonces. Pero si se rindieran en el camino, todo esfuerzo quedaba en vano. Esto es igual como un corredor de maratón. Hasta cierto tramo está yendo bien, pero si no llega a la meta, todo queda en vano. Ahora, ¿cómo podemos ser fiel hasta la muerte? Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que aprender a nuestro Señor Jesús, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, en plena carrera, ¿qué es lo más importante para un corredor de maratón? Es poner sus ojos en la meta y meditar solo en la corona. Eso entiende bien Milenio, ¿no? De igual manera, para ser fiel hasta la muerte, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir el autor y consumador de la fe? Es el Señor que crea en nosotros su fe y nos hace crecer en medio de las tribulaciones cuando ponemos nuestros ojos en Él. Voy a repetir. Es el Señor que crea en nosotros su fe y la hace crecer en medio de las tribulaciones cuando ponemos nuestros ojos en Él. Todo el mundo, aparte de los ojos corporales, también tienen ojos interiores, podemos llamarlo. En todo momento, con nuestros ojos interiores, estamos mirando algo. Muchos miran tal vez el dinero, otros la mirada de la gente, otros sus logros personales, etc. Pero tenemos que poner nuestros ojos en el Señor Jesús, quien sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Entonces nosotros nos interactuamos con Él y su fe, y Él transfiere su fe en nosotros.
Cuando el Señor dijo, sé fiel hasta la muerte, Él conoce que no podemos hacerlo. Pero el Señor dijo así porque podemos hacerlo cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 1, versículo 6a dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un buen ejemplo de la fidelidad es Policarpo, él era el líder de la iglesia de Esmirna. Policarpo fue arrestado y fue llevado al Coliseo de Esmirna, donde el gobernador le ordenó diciendo, jura en el nombre de César y niega a Cristo. Pero Policarpo le respondió, yo serví al Señor durante 86 años y Él nunca me ha negado a mí. ¿Cómo podría negar al Señor quien me salvó? Aquí podemos ver que Policarpo puso sus ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. El Señor lo capacitó para poder participar de los padecimientos de Cristo. Después de esto, Policarpo fue quemado. Esta es la fidelidad. Dice que uno preguntó al gran predicador Moody de Estados Unidos. Le preguntó diciendo, ¿usted está dispuesto a morir como mártir? Él era un gran predicador. Moody meditó un poco y le respondió, yo no voy a poder hacerlo. Siento que no estoy dispuesto a hacerlo. Pero si el Señor me da de su gracia para hacerlo, lo voy a hacer. Esto es plena verdad. El Señor dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En ninguna manera es una palabra dura, sino es su gran amor, porque el Señor mismo es el que nos capacita para ser fiel hasta la muerte cuando ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en Él. Miren el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere es el que es fiel hasta la muerte. Nuestra recompensa es no sufrir daño de la segunda muerte, es decir, la vida eterna. Este último tiempo ha cambiado mi rutina. Dando asesorías de marketing digital, conocí un grupo de asesores inmobiliarios que me invitaron a ser parte de su grupo. Pero no lo acepté. Quise entrar en ese negocio solo, como asesor inmobiliario independiente. Ofrecí casas por internet con estrategia de marketing. Y gracias a Dios pude vender una casa donde la comisión fue buena nomás. Por este rubro conocí a varias personas de un estatus social alto, con dinero. Conocí a uno de los propietarios del Hotel Cortés. También tuve una reunión en el Ambassador con el gerente de una inmobiliaria. También tuve una reunión con los administrativos de la Caja Nacional. Pero sin darme cuenta, en medio de todo esto, estaba poniendo mis ojos en el dinero, en las cosas materiales. Por eso, preparando este mensaje, ser fiel a la muerte
ser fiel hasta la muerte, lo hallaba un poco abstracto, no sabiendo cómo escribir. Prácticamente el misionero la segunda parte lo escribió. Incluso no me di tiempo para servir a una oveja en esta semana. Pero preparando este mensaje, doblé rodilla y orando, el Señor me dice claramente: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto fortaleció mi interior y podía arrepentirme de corazón. Podía poner mi mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nacía en mí servir su obra de todo corazón, en especial servir a sus ovejas hasta que se levanten como discípulos de Jesús. Amén. Ora a Dios que pueda poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de tal manera pueda servir su obra de todo corazón hasta la muerte. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra clave y voy a orar. Versículo 10, última parte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra. Usted conoce nuestra situación, conoce nuestra tribulación. Ayúdanos a poner nuestra mirada en usted mismo, el autor y consumador de la fe. De esta manera, usted nos transfiera su fe y podamos ser fiel hasta la muerte. Bendiga, Señor, cada uno de mis hermanos con esta palabra. Oro en el nombre de Jesús.